capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 20, pero no vamos a explicarlo todo, solamente para conocer lo que se viene desarrollando en ese pasaje. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros aún estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. En esta mañana vamos a seguir con el tema central, que es el legalismo y la libertad cristiana, y vamos a tocar como subtema lo que es el peligro del conductismo. Nosotros sabemos que la conducta humana desde la antigüedad se ha intentado de explicar de diversas formas. Y con relación a la conducta humana hay varias preguntas, como ¿qué hay detrás de nuestro comportamiento? ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? La psicología a menudo ha intentado de dar respuesta a estas cuestiones desde diferentes puntos de vista. Y en este caso, el conductismo ha intentado interpretar todo este asunto, pero lo ha interpretado desde un punto más naturalista que cristiano. Y el propósito de esta enseñanza no es debatir con relación al conductismo expuesto por John Watson o Skinner, que son psicólogos, fueron psicólogos, entre otros, sino ver más bien cómo esta teoría conductista ha influenciado de cierta forma muchas enseñanzas de la iglesia cristiana, y cómo en la época de nuestro Señor Jesucristo se presentó la vida religiosa del pueblo de Israel por medio de sus dirigentes, o cómo esto se presentó en la época de nuestro Señor Jesucristo por medio de los dirigentes del pueblo de Israel. Sí estaremos hablando de las posturas del conductismo expuesto por Watson
y Skinner de forma resumida para poder entender cómo este pensamiento ha llegado a las enseñanzas de la Iglesia del Señor y qué es lo que dice la Biblia con relación a este tema. Y podemos decir o preguntarnos, ¿qué es el conductismo? Y no es de conducción, es de conducta. Entre veces hay términos que uno los asocia. El conductismo se basa en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, o sea, la conducta, y considera o toma la consideración el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. Así lo expresó Watson. Mira al hombre como un organismo que se adapta al medio o se adapta al ambiente. O sea, el hombre no es otra cosa que la suma de condicionamientos habidos. John Watson, quien fue su exponente inicial, negó la existencia de cualquier carácter o facultades innatas del ser en todo este asunto. La conducta del hombre era condicionada, no desde el interior mismo del hombre, sino por lo externo al hombre, por el medio que lo rodeaba. La obra de Watson se basaba en los experimentos de Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo ruso que había estudiado la respuesta de los animales al condicionamiento. En el experimento mejor conocido de Pavlov, hacía sonar una campana mientras alimentaba a varios perros. Hacía esto durante varias comidas. Cada vez que los perros escuchaban las campanas, sabían que se acercaba una comida y comenzaban a salivar. Luego Pavlov hacía sonar la campana sin traer la comida. Pero ¿qué pasó? Los perros se condicionaron. Los perros todavía seguían salivando. Los perros habían sido condicionados a salivar cada vez que escuchaban el sonido de la campana. Pavlov creía, como Watson iba después a enfatizar, que los seres humanos reaccionan al estímulo de la misma manera y su conducta queda sujeta a dicho estímulo. ¿Sí van cogiendo hasta ahí, hermanos? Creo que hasta el momento ha sido claro, ¿no? No necesita usted ser psicólogo o algo para entender la postura. Se parte de una concepción mecánica del comportamiento en el que se estipula que son las propiedades de los estímulos lo que hace que el sujeto, el cual es un ser pasivo y reactivo a dichas propiedades, responda de determinada manera. Es el proceso de condicionamiento en los que se produce exposición a los estímulos. Algo así como no sé si de pronto, más o menos como creando usted ha escuchado de pronto, hay que crear la atmósfera necesaria para estimular las emociones de los feligreses cuando entren al culto. Que se crea y se crea la atmósfera más o menos para ir entendiéndolo de esa forma. Hoy el conductismo es asociado al nombre de Skinner. Los estudios de Skinner le llevaron a rechazar el énfasis casi exclusivo de Watson sobre los reflejos y el conductismo. Watson expuso un conductismo de estímulo-respuesta.
Skinner argumentaba que las personas responden a su ambiente y estímulo, pero también operan sobre el ambiente para producir ciertas consecuencias. Skinner desarrolló la teoría del condicionamiento operante, la idea de que nos comportamos de la manera que lo hacemos porque este tipo de conducta ha tenido cierta consecuencia en el pasado. Por ejemplo, para los que tienen novio y tuvieron novia, una buena estrategia. Si tu novia te da un beso cuando tú le das flores, probablemente le vas a dar flores cuando quieras un beso. Eso es lo que dice Skinner. Regales flores, hermano. O sea, estarás actuando con la expectativa de cierta recompensa. Algo así como ven y trae lo que tienes y serás prosperado al 100 por 1 y haz y hasta más. Este es tu tiempo y si quieres ser prosperado debes traer lo que antes había traído. Más o menos para ir asociándolo de esa forma. Sin embargo, al igual que Watson, Skinner negaba que el alma o los sentimientos jugaran un rol en determinar la conducta. En lugar de ello, nuestra experiencia o nuestro reforzamiento determinan nuestra conducta. ¿Cuáles son las presuposiciones del conductismo? Vamos a citar nada más 4. El conductismo es naturalista. Esto significa que el mundo material es la última realidad y todo puede ser explicado en términos de leyes humanas. El hombre no tiene alma, solo un cerebro que responde al estímulo externo. El conductismo enseña que el hombre no es nada más que una máquina que responde al condicionamiento. Alguien lo resumió de la siguiente manera. El principio central del conductismo es que todos los pensamientos, sentimientos e intenciones, todos ellos procesos mentales, no determinan lo que hacemos. Nuestra conducta es el producto de nuestro condicionamiento. Somos máquinas biológicas y no actuamos conscientemente. Más bien reaccionamos al estímulo. La otra presuposición es, consecuentemente, el conductismo enseña que no somos responsables por nuestras acciones. Somos meras máquinas sin alma reaccionando al estímulo y operando en nuestro ambiente para conseguir ciertos fines. Y el último es, el conductismo es manipulador. Busca no solamente entender la conducta del hombre, sino predecirla y controlarla. A partir de su teoría, Skinner desarrolló la idea de dar forma. Al controlar las recompensas y los castigos, puede dar forma a la conducta de las personas. Ustedes van asociando todas esas definiciones a lo que está pasando en la iglesia hoy en día, ¿no? Okay. Si lo van llevando, van entendiendo mucho mejor el tema que estamos desarrollando. En otras palabras, Skinner quiere que el conductismo sea la base para manipular a los pacientes, los estudiantes y la sociedad en general. En resumen, el conductismo trata con el comportamiento observable, la conducta, lo externo, la estimulación, el hombre dando respuesta por medio de estímulos externos y un proceso mental biológico, el cual afecta nuestro cerebro. Hasta ahí llega
prácticamente la posición del conductismo. Pero la Biblia enseña que no somos meras criaturas biológicas. Enseña la Biblia que nosotros sí somos criaturas pactales. Y respondemos a Dios, ya sea en obediencia a su palabra o en rebelión contra su palabra. Pero es una respuesta no por estímulos externos o condicionamientos externos, sino internos, por la condición del corazón, de un alma o un espíritu, el cual está caído por causa del pecado. Y eso muestra nuestra conducta externa. El hombre moldea la sociedad, la cultura. No es la sociedad o la cultura la que moldea el hombre. Y eso fue lo que el Señor Jesús enseñó en el pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 15, el que comenzamos leyendo. No lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice el Señor en el Evangelio. Ya en la época de Jesús había una clase de conductismo, y podríamos decir un conductismo religioso, una combinación de mandamientos u ordenanzas de hombre que buscaban estimular o provocar una reacción religiosa por medio de ciertas normas. Y en este caso, o en este pasaje, menciona dos grupos religiosos, por así decirlo, que eran los que usaban estas estrategias. ¿Y quiénes son esos que participan en este pasaje? Los escribas y los fariseos. Los que mostraban una conducta religiosa con la cual ellos creían que iban a ganar el favor de Dios. Estas personas que menciona el Evangelio de Mateo tenían una influencia bastante significativa en la vida religiosa de Israel. Aún podían manipular las emociones o la vida piadosa de este pueblo. Ellos, juntamente con los sacerdotes, estimularon al pueblo a decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas, o también conocidos como los doctores de la ley, eran como los copistas o como los intérpretes de la ley, un exégeta, un instructor público, hombre de letra, maestro de la ley, hombres calificados para enseñar en las sinagogas. Se dedicaban a los escritos sagrados del Antiguo Testamento, a los libros históricos, como a didácticos, daban una gran importancia a los elementos escéticos, mediante los cuales la nación de Israel estaba especialmente separada de los gentiles. En su formulación, la piedad quedaba reducida a un formalismo externo. Ahora, los fariseos tenían también sus escribas. Y los fariseos viene de una palabra aramea que significa separar.
debido a una manera diferente de vivir en generalidad con el resto de la gente. Los fariseos eran en su mayoría hombres de negocio de la clase media y por lo tanto estaban en contacto con el hombre común. Los fariseos eran tenidos en alta estima también por el resto de las personas, porque se relacionaban en el medio común con el resto del pueblo. Aunque ellos eran una minoría en el Sanedrín, o sea, el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos, mantenían un número minoritario también de religiosos, lograron dar una gran influencia al interior del pueblo judío. Religiosamente, ellos aceptaban la palabra de Dios escrita como palabra inspirada por Dios, la cual era el Antiguo Testamento. Pero ellos también le concedían igual autoridad a las tradiciones orales e intentaban defender su posición diciendo que esto se remontaba hasta la época de Moisés. Estas tradiciones se habían desarrollado a través de los siglos y se añadían a la palabra de Dios. Los fariseos buscaban obedecer estrictamente estas tradiciones junto con el Antiguo Testamento o la ley de Dios. Si uno mira a los escribas y a los fariseos, bajo las definiciones dadas, uno puede decir que eran hombres moralmente buenos. Debían tener un comportamiento ejemplar. Me imagino que tenían una conducta religiosa envidiable a los ojos de los demás. La gente le podría copiar las enseñanzas de estos hombres y seguirle en obediencia. Pero, ¿saben qué? El Señor Jesús les dijo en cierta ocasión: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ellos vivían y enseñaban una conducta religiosa externa y condicionaban la conducta o actuación piadosa de los discípulos del Señor por factores externos. Ellos están prácticamente culpando a Jesús de no crear las condiciones para que sus discípulos se lavasen las manos. Ellos dicen: ¿por qué tus discípulos? Es como si le dijeran a Jesús: ¿por qué no le has enseñado? Ya que él era su maestro. Y de seguro sus discípulos sabían esto, de que debían lavarse las manos para comer. Pero ese lavarse las manos para comer no tenía nada que ver con que tuvieran las manos sucias o llenas de microbios o de bacterias. O no era que Jesús no tuviera higiene para comer los alimentos con sus discípulos. Es más, hasta de pronto los discípulos han podido tener las manos limpias. A lo que se refieren los escribas y fariseos es al lavacro o a la purificación ritual, la pureza ceremonial del acto. Pero resulta que las tradiciones o enseñanzas que tenían sus rabinos o ancianos, así lo enseñaban. Pero
esto era paralelo a la ley de Dios. Ellos enseñaban este rito. Ahora, la ley de Dios habla de lavarse las manos de los hijos de Aarón para el servicio del tabernáculo. Eso sí está en las Escrituras. Y en ciertas ocasiones el pueblo se lavaba las manos para algunas actividades especiales. Eso sí está en la Escritura. Pero la ley de Dios, la palabra de Dios, no ordenaba este acto de purificación, de lavarse las manos a todo el pueblo para comer. Y allí es donde está el peligro. Ellos lo interpretaron de una manera y lo volvieron norma. Una combinación de una ley humana, doctrina de hombre, con una ley, una combinación divina. Y eso es lo que vuelve peligroso y lo que ha influenciado la enseñanza de la iglesia con relación al conductismo. De cierta forma, estaban juzgando la conducta de los discípulos de Jesús y la piedad de esto, porque ellos no reaccionaban de forma positiva a las ordenanzas de los ancianos al cumplir el rito de la purificación de lavarse las manos. Los escribas y los fariseos fueron instrumentos, juntamente con los sacerdotes, de llevar al pueblo de Israel a cumplir ordenanzas extrabíblicas, y su juicio o estudio del comportamiento de la vida religiosa del pueblo se basaba en cuánto cumplían estas ordenanzas de los ancianos. ¿Cuántas enseñanzas extrabíblicas u ordenanzas hoy en día están al mismo nivel de la palabra de Dios? ¿O cuántas enseñanzas hoy en día se están predicando al mismo nivel de la palabra de Dios sin estas dar dichos mandamientos u ordenanzas? Muchas iglesias quieren o buscan un comportamiento ejemplar en sus miembros o en sus feligreses y influenciar su conducta sobre la base de manipulaciones emocionales y así buscar un control purificador en ellos. Buscan estimularlos a cumplir ciertas normas para alcanzar beneficios. Muchos hablan de un cambio en el corazón del hombre, no partiendo de que el hombre está en pecado, de que somos pecadores por naturaleza, sino que nos vamos a un conductismo, pero basado en el comportamiento humano, en lo externo. Se le dice al drogadicto, coloca de tu voluntad para que puedas salir de ese problema. Y no se le dice que necesita arrepentirse y rendir su vida a Cristo para ser libre de ese pecado. Se le dice al que quiebra financieramente que él puede nuevamente levantarse. Y no se le muestra la soberanía de Dios y la voluntad de Dios detrás de todo esto. No es que niego la responsabilidad del hombre y las consecuencias de su pecado. Muchas iglesias buscan aplicar en la conducta de sus miembros lo que Watson expresó, estímulo, respuesta. O lo que Skinner argumentaba, que las personas responden a un ambiente y al estímulo, pero también operan sobre el ambiente para producir ciertas consecuencias. Estas posiciones se pueden traducir en el mundo cristiano de la siguiente manera: buscar estímulos externos que lleven
a los cristianos a crear un ambiente y dar una respuesta en contra del pecado. Por eso muchas iglesias terminan siendo escribas y fariseas, añadiendo nuevas normas y formas de comportándose o de comportarse, elevando a la misma autoridad de las Escrituras dichas normas. Pero Jesús no era de esa escuela de pensamiento de los escribas y de los fariseos. Él sabía dónde estaba el problema de la conducta del hombre. ¿Cuál era la raíz de todos los males en la sociedad? Él expone de forma clara que el problema del hombre no es externo, sino interno. La acción no te hace pecador. La acción no te hace pecador. Tu naturaleza y mi naturaleza es pecaminosa. Así lo confirma la palabra de Dios. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Él le dice en el capítulo 15, veamos el capítulo 15. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, o mejor de otra forma, porque al corazón entran los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Al corazón entran. Y ninguno me dice nada. Sí. Al corazón no entran. Porque yo lo veo callado, hermano. O no me digan que están durmiendo, hermano. Dígame, hermano Ernesto. Hola. Hola. Sí, no, es que quería algo importante ahí también, hermano. Usted ha llevado el tema del conductismo muy bien en el sentido de que las iglesias modernas, la mega iglesia, el pentecostalismo moderno, utiliza eso para llenar las iglesias, las casas, pues, de congregación. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el momento en que somos bíblicos, después de que decidimos estudiar la Reforma nuevamente, en no usar verdaderamente el mensaje central del Evangelio y de pronto empezar a utilizar las periferias, porque también podemos pecar de conductistas. Sí. Es decir, si yo no enseño el verdadero sentido de la obra en la cruz y el estado del hombre necesitado de Cristo, y utilizo entonces la estrategia de que es que aquí no les vamos a quitar el diezmo, aquí hacemos un servicio más bonito, aquí no hacemos un show con orquesta, estamos también siendo conductistas. Nos traemos la gente como para que se sienta bien en un servicio más serio, ¿verdad? Pero eso es conductismo de alguna manera. El que esté aquí, no por arrepentimiento, está en el lugar equivocado. Sí. Así es, mi hermano. Y el Señor viene confirmando de dónde sale o cuál es la raíz del pecado del hombre. Y Él dice, porque del corazón sale. Del corazón sale. O sea, nosotros sabemos que la ley ha sido dada por Dios para refrenar el pecado. Si no fuese por la ley, este mundo fuese un caos en el pecado. O sea, las leyes civiles fueron dadas por Dios para regular el comportamiento civil de las personas afuera.
Si no fuesen por las leyes, si no fuesen por las autoridades, si no fuesen por los policías, aprovechando que hay uno acá. Bienvenido. O sea, este mundo fuese un caos porque la autoridad fue dada por Dios a ellos para controlar y refrenar el pecado en el mundo. Si no existiese la ley que castigase al hombre malo, figúrense cómo estuviera esto. Y nosotros reconocemos esa autoridad y por eso la respetamos. Y también conocemos que la Biblia habla de que esa maldad, ese pecado, no es por causa de que la sociedad misma influye externamente a la persona a llevarlo a hacer lo malo. O sea, es una condición dada en el corazón del hombre. El Señor dice, salen. Un ejemplo, dice, salen los adulterios. Entonces, si aplicamos la teoría de Skinner y Watson, entonces no, el fulano adulteró porque es que la mujer estaba muy bonita, porque es que estaba muy atractiva, porque tenía una minifalda y porque tenía esto, y comenzamos a ver los estímulos externos. Y no reconoce que ese pecado es por la condición caída del corazón. Y David lo reconoció de esa manera. En el Salmo 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y por qué lo reconoció David de esa forma? Porque acordémonos, David cometió un pecado de adulterio y asesinato. Pero él no fue que vio a Betsabé bañándose y le vio 90, 60, 90 y acudió a, uy, que esa mujer está bonita. Claro que la Biblia dice que la vio la codició. David no acude a eso. ¿David a qué acude? He nacido en pecado fue concedido, en pecado me dio mi madre. ¿Y qué es lo que él da como respuesta a un verdadero arrepentimiento? Él lo dice ahí mismo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, necesito nacer de nuevo. Y a pesar de eso, muchas veces en la naturaleza del hombre hay debilidad todavía. David lo reconoció de esa forma. No se trata de que no tengamos un testimonio hacia afuera y de un buen comportamiento. Se trata de saber centralizar todas las cosas por la Escritura. La hermana Charita Iván. Es que veo que la importancia de... ¿Sí? Sí. La importancia de eso radica en que cuando empezamos a buscar agentes externos, estamos buscando un atenuante a mi pecado. O sea, la culpa no es mía, es de mi papá que me hizo, de mi esposa, de mi esposo, del otro, de lo que salió en la televisión. Yo no tengo la culpa. Y ahí es donde viene todo ese cuento de la sanidad interior y perdona porque el culpable fue el otro, el que te hizo. Y son atenuantes. Sí, o sea, necesitamos es un terapeuta, no arrepentimiento. Y eso no es cierto. Así es. O sea, por eso es muy importante enfatizar en eso. Sí. Hermana Luz Marina. Ahí surgiría una pregunta entonces, ¿cuándo entró? Si del corazón sale, ¿cuándo entró? Encontramos en Romanos 5:12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, no fue David, el primero, Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a casi todos, no, a todos los hombres.
Sí, no, y en relación a cuándo entró, eso es una, ni Pablo dice, Pablo solamente dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, es un misterio, el cual en su momento, cuando estemos allá en perfección, conoceremos. Uno no puede explicar cómo ángeles perfectamente creados en un ambiente santo y glorioso se pudieron contaminar de pecado. Son grandes misterios que no tenemos respuesta ni la Biblia. La Biblia solamente nos muestra una luz. Dejaron su posición de autoridad y se rebelaron contra Dios, pero en un ambiente perfecto, ¿cómo salió eso? No sabemos. Hermanos, si alguno tiene otro aporte, una pregunta, si no damos por concluido el tema del conductismo, sabemos que es un arrepentirnos y un caminar con Cristo cada día. Si caemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y estar seguros de que su gracia nos ayuda cada día. Oremos.